Veo muchos nombres conocidos por aquí. Hola, Mercé. Hola. Hola, Marta. Hola, Eva. Hola, Maxi. ¡Qué alegría! Hola, hola, Pierluigi. Hola Eva, Pierluigi. ¡Qué alegría! Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer más o menos una horita de exposición entre Miquel y yo, y que va a ser mucho de, voy a empezar para centrar un poco con un poco de psicoeducación, ya sabéis que a mí me gusta porque me sirve, ¿no? Y luego vamos a empezar a dialogar con Miquel, ¿no? Y además os tengo preparada una sorpresa hoy con Maxi. Maxi, si me despisto, que luego me pongo en el papel y a veces me estoy tan metida que luego me despisto y tú me dices, ¿eh? Bueno, sin problema. ¿Vale? Si se nota tampoco pasa nada. Tengo un recurso de una sorpresa preparada, que justo va de lo que estamos hablando hoy, ¿vale? Y bueno, a ver, como os decía, las preguntas las vamos a hacer por chat, ¿vale? Porque así se respeta toda la confidencialidad y también para poder acotar los tiempos, ¿no? Ya os digo de entrada que no vamos a poder responder todas las preguntas porque siempre nos pasa, siempre nos pasa, ¿no? Y no os preocupéis que para eso estamos ofreciendo también los talleres, ¿no? De esta charla va a ser el 13 y el 20 de abril, que son los jueves, 2 jueves de 7 a 9, ¿vale? No os preocupéis porque os va a llegar a todos los que os habéis inscrito en la charla, os va a llegar el taller. Bueno, primero he empezado sin presentarme, ¿no? Pero Sí, es que Eva, perdona. Eva, voy a silenciar a todo el grupo. A mí me conocéis y si no vais a la web, soy psicoterapeuta. ¿Qué más? Tengo 3 hijos, ¿no? Los 2 primeros son biológicos, el tercero adoptado. Vino con 6 años de Etiopía, ahora tiene 22, me ha dado mucha guerra, o sea que lo que estoy explicando es vivido. El doctorado lo he hecho en propias carnes, ya os lo digo, ¿no? En las mías primero como hija adoptada y luego como madre, ¿no? Y sudando tinta de todo lo que os explico, ¿vale? Para ponerlo luego en práctica. Entonces es sudado lo que os estoy diciendo. Lo que pasa es que a mí me ha servido tanto la psicoeducación que para también regularme, y hablaremos, que yo creo que es necesaria, ¿no? Entonces por eso la cuento. ¿Qué más? Bueno, de mí nada más, ya me buscáis, ¿vale? Y ya está. Aquí también quiero presentaros al equipo. Está Cristina, que es mi amor incondicional. Sin ella no sabría, contrasto muchas cosas. Es madre también adoptiva, ya estaba con nosotros en el Instituto Familia y Adopción, vino a todas las formaciones que hicimos y casi cuando iba yo a veces desesperada por lo que os decía, que con mi propio hijo sudaba tinta y decía, mira, mejor no explico nada porque lo que estoy explicando luego me cuesta ponerlo en práctica. Y ella me decía, no, tú no te vas. O sea que gracias a Cristina todavía sigo aquí. Es mi termómetro. Y Joan, que gracias a él, si no, tampoco no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo porque todo lo tecnológico a Cristina y a mí nos sobrepasa la ventana de tolerancia y sin él no sabríamos qué hacer. Ahora ya estamos muy acostumbrados también, ¿no? Y bueno, luego os presentaré a Maxi, lo voy entrando, ¿vale? Os presento a Miquel también. Miquel es psicoterapeuta de familia, de adolescentes y niños también, ¿no, Miquel? También, sí. Así es, así es. Sí. Miquel ha estado también en detección precoz.
¿no? Muchos años en atención temprana, sí, en detección precoz con trastornos del desarrollo. Y eso es muy importante porque creo que tiene, para mí, tiene la óptica de lo que se está gestando en el momento del desarrollo, ¿no? Y luego ha visto todos los adolescentes que llegan después, ¿no? Y además tiene la óptica de adopción y no adopción. Y eso también es importante, ¿no? Porque muchas veces lo comentamos y no hay un sesgo solo de adopción, ¿no? Porque es otra cosa que vamos comentando también mucho con Cristina, ¿no? Que vemos muchas cosas similares. Al final no hablamos de adopción. Hablamos de adopción porque realmente es verdad, hay una adopción, pero lo más importante es que hay una historia antes de empezar la adopción, que sí que está interfiriendo en todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué más? Bueno, solo deciros que, como he dicho, va a haber más o menos 1 hora de exposición y media hora de preguntas por chat. Esto no es nada de terapia, ¿vale? Es solo una toma de conciencia, que es lo que queremos con estas charlas, para poner otra vez volver a la casilla de inicio, en el sentido de poder estar un poco más frescos, ¿no? Y más regulados y estar en lo que nos toca, trabajar, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla, ¿vale? Para entrar un poco en el tema. Vamos a hablar de qué dificultades tenemos nosotros, ¿no? Esta es la primera pregunta a la hora de poner límites, ¿no? Las dificultades que tenemos en poner límites tiene que ver mucho en qué dificultades o qué pensamientos tengo a la hora de poner ese límite, ¿no? Entonces hablamos de nuestra historia y de su historia, ¿no? Y por eso hablamos de regulación emocional. Hablaremos también de ser consciente, claro, de qué me está pasando, qué tiene que ver con él o con ella y qué tiene que ver conmigo, ¿sí? ¿Qué dificultades más comunes salen en la consulta? Aquí hablaremos largo y tendido también con Miquel, ¿vale? Que tiene mucho que decir. Y lo que vemos los dos. Con Miquel nos conocimos precisamente en un caso familiar que trabajamos juntos, todavía trabajamos juntos en él, ¿no? Y bueno, me parece tan sencilla y a la vez tan rica su forma de trabajar y de conectar también, ¿no? con la familia y los pacientes, ¿no? Que me resuena mucho también, ¿no? Con la manera que estoy acostumbrada, ¿no? Y cómo se nos pone también en activo nuestros propios límites también, como psicoterapeutas, ¿no? Y por eso resonamos tanto, creo. Luego voy a hablar de la defensa del calamar, que yo lo dijo una vez Rafael Benito y me hizo mucha gracia, es tal cual, luego os lo explico. Y luego expectativas y tiempos, ¿no? Vamos a hablar de esto también, porque en realidad cuando a la hora de poner límites juega mucho todo esto. Vamos a hablar también de conectar y buscar momentos de sistema verde, que los que habéis estado en los talleres conmigo ya sabéis de qué va, ¿no? Sistema verde es el sistema de calma, de afiliación para bajar el sistema de alarma, que es el rojo. Sí, hablaremos de esto, para bajar la amígdala. Hablaremos de sentirse seguros y capaces, ¿no? Porque si no, si tenemos un diálogo muy crítico, yo soy la primera y por eso os lo digo, ¿no? Los que me conocéis, soy de una autoexigencia que por suerte me la he ido trabajando y he tenido que aplicarme mucho la práctica de la autocompasión, de la terapia basada en la autocompasión, que hablaremos también, ¿no? Y la verdad es la única que, bueno, seguramente es una suma de muchas cosas, pero yo la practico diario y hay que hacer una gimnasia emocional porque si no es muy difícil poner estos límites, ¿no? Cuando hay secuestro emocional. Hablaremos también de conectar con la necesidad
y no la impotencia, ¿no? La necesidad real que hay de ese límite, ¿no? Y no de la impotencia que me crea a mí, porque eso es otra cosa, ¿no? Que tengo que poder trabajar. Y hablaremos también de validar esos límites también y de mantenernos firmes, ¿sí? Bueno, sabéis que tenéis la charla de Rafael Benito, ¿vale? Y no, porque para mí, por eso la pusimos primero y está también grabada y colgada en nuestra web de evagisper.com, porque si no, es como, si no sabemos cómo funciona el cerebro, la mirada que tenemos hacia lo que nos pasa o lo que les pasa a ellos puede ser muy distinta, ¿no? Entonces, para mí ayuda mucho a entender, y en el momento en que están ocurriendo conductas que son, pues, para nosotros nos ponen mucho al límite, entonces es muy importante saber cómo funcionamos, ¿no? Luego hablaremos de ese lenguaje no verbal, porque claro, cuando realmente queremos poner un límite y no podemos ver qué nos está pasando por dentro, qué estamos pensando, qué emociones tenemos, ¿no? Cómo dejamos o no que el miedo nos invada, ¿no? Esa impotencia, esta frustración, no solo la de ellos, hoy vamos a hablar mucho más de la nuestra, porque en realidad lo único que podemos gestionar es lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a ellos, pues va a poder incidir muchísimo, ¿no? La capacidad que tengamos de autorregularnos emocionalmente nosotros, ¿no? Sé que soy pesada con este tema, pero es que la verdad es que solo veo que la única forma es esta, ¿no? La única, porque ellos harán un proceso, ¿no? Que va a ser más o menos largo y además va a tener distintas intensidades, y lo único que vamos a poder hacer es conectar con aquello que están viviendo, ¿no? Y nosotros, ¿no? Que ellos conecten con lo que nosotros, el mensaje que nosotros queremos pasarles o que nosotros queremos darles, ¿no? Eso ya va a depender de muchos factores, ¿no? Pero el que sí podemos gestionar es cómo estamos nosotros por dentro. Entonces, el lenguaje no verbal tiene que ver mucho. Ya podemos estar fingiendo o que nos hayamos aprendido, pues lo que vamos a hablar en esta charla, ¿no? Que si no sabemos qué nos está pasando por dentro, este lenguaje no verbal va a salir, ¿vale? Porque además es clave para poner los límites, porque mente y cuerpo van unidos, ¿no? Y entonces ellos que son supervivientes y que son hiperobservadores y sensibles a nuestro tono, y esto me lo habéis contado casi todos, ¿no? Entonces, ahí resuenan mucho con lo que nosotros estamos viviendo por dentro, y si este lenguaje no verbal no está en coherencia, pues lo van a pillar, ¿no? Entonces es mucho mejor ser sinceros y ver qué nos está pasando y a lo mejor pedir, si podemos, ¿no? Pedir un tiempo que necesitamos, ¿no? Y mira, ahora no vamos a hablar de esto porque vamos a ir a una escalada, ¿no? Que tal como estoy yo y tal como te veo a ti, mejor vamos a parar y vamos a ver cómo enfocamos, ¿no? Porque si no, ya no estaríamos hablando, ya no estaríamos conectando y estaríamos haciendo otra cosa que hablar de lo que necesitamos hablar de verdad, ¿no? Entonces, esto requiere que, por nuestra parte, tener un entrenamiento y una práctica para ver cuáles son nuestros secuestros emocionales, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué está sucediendo con nuestra amígdala? ¿Qué disparadores tenemos? ¿Y qué es lo que nos está influyendo a la hora de poder responder y poner ese límite, ¿no? Simplemente es tomar conciencia para poder transformar aquello, que si no va a ser
complicado. Entonces, lo primero es sentirse sentido, ¿sí? Que ellos se sientan sentido y nosotros también sentirnos sentidos, porque si no, difícilmente vamos a poder bajar esta amígdala, ¿no? Y luego también confiar en ese vínculo sólido que ya se ha creado, ¿sí? Y darles un poco el mensaje, no solo con lo que estamos hablando, sino con nuestra presencia, ¿no? No se trata de estar incondicionalmente, como se dice, que esto a veces no se sabe de qué hablamos, sino de una presencia incondicional que a veces pasa por estar nosotros con una distancia emocional suficiente para poder conectar como ellos lo necesitan, ¿sí? Y eso volvemos otra vez a esta parte de practicar nosotros y ver mucho nuestro diálogo interno, ¿sí? Entonces es como, bueno, no te voy a dejar solo porque sé que esto a ti te trae unas memorias que no te ayudan, ¿sí? Pero ¿cómo puedo hacer yo esta presencia autorregulada? Entonces, estamos sembrando, porque muchas veces lo que yo oigo muchas veces es que, y lo que veo, ¿no?, en consulta, es que yo misma también intentamos hacer algo, ¿no?, de una forma, ¿no? Por ejemplo, que hemos aprendido, ¿no?, en las charlas que escuchamos o lo que hemos aprendido nosotros a través de nuestros padres. Y vemos que no tiene una respuesta instantánea, no tiene una respuesta rápida de aquello. Es decir, parece que por lo que dice y lo que hace no nos está entendiendo, no está aceptando lo que estamos intentando que llegue, ¿no? Entonces, bueno, eso no va a ser así muchas veces. Es que no va a ser así. A veces a ellos, como adolescentes, que son eso primero, pero luego también por toda su historia, les va a salir su propia defensa, se activa. Entonces parece que lo que nos están diciendo parece que no nos hacen caso, que no funciona, y todo esto, ¿no? Pues muchas veces no es así. Y lo que pasa es que muchas veces cambiamos y probamos otra cosa, ¿sí? Y nos vuelve a pasar, porque esperamos esa respuesta, ¿sí? Y otra vez vamos a dar un bandazo. No sé si se oye, están haciendo obras. Mi consulta, no, menos mal, vale. Entonces, bueno, es clave saber cuál es mi diálogo interno, ¿no? Cuáles son mis pensamientos. ¿Qué emoción hay debajo de estos pensamientos, ¿no? ¿Cuándo me estoy saliendo yo de mi ventana de tolerancia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los miedos, ¿no?, que muchas veces me cuentan en la consulta? Y aquí os dejo también los míos propios, que yo también tengo muchas veces, ¿sí? Que yo he tenido y que he pensado, ¿no? Os invito a poner en el chat para luego también cuáles son vuestros miedos, cuáles son vuestros pensamientos cuando veis que ponéis un límite, ¿no? Y no os están haciendo caso, parece que no están pudiéndolo aceptar o recibir, ¿no? Entonces, bueno, los míos, por ejemplo, los que veo también en consulta, es que tengo miedo que se sienta que yo le abandono, ¿no? Y entonces, o que ya entramos en conflicto y que otra vez entremos en conflicto y entonces cada vez así esto se retraumatice más, ¿no? Que no quiero que se sienta solo, que es una variedad, una derivada de lo de antes, ¿no?
¿Cómo puedo hacerle entender que tiene que recibir ayuda? ¿Sí? En los más evitativos y en otros también, o que han pedido ayuda, pero luego no. ¿Sí? ¿Qué le digo para que conecte? Esto eran pensamientos míos muy recurrentes. ¿Sí? Tengo que hacerlo bien, ¿no? Tengo que hacerlo bien, soy terapeuta, psicoterapeuta en esto, tengo que hacerlo bien. ¿Qué quiere decir hacerlo bien? ¿Sí? Uy, se va a perder más, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya sabéis todos que tienen experiencias vividas que son más o menos traumáticas, ¿no? Y entonces tengo que tener en cuenta esa historia, pero no fusionarme con ella. Yo lo que veo en consulta es que muchos padres que habéis venido ya a la formación, ¿no? A formaciones, a talleres, lo que pasa es que habéis entendido tanto que esas vivencias tienen unas consecuencias y también unos disparadores, unas interpretaciones, que luego es muy difícil no conectarse con esta experiencia y estas consecuencias. Pero claro, si yo me fusiono tanto y tengo tanto miedo a qué le voy a decir y a qué no, y a qué hago y no sé qué, entonces, claro, ahí difícilmente voy a poder poner un límite así con coherencia interna, ¿sí? Entonces, sí que es muy necesario ser caja de resonancia de aquello que está pasando, pero sin absorber. Entonces, bueno, otra cosa a tener en cuenta mucho es que el cerebro de los 12 a los 16 años, ¿no? La Cumbens, que es el órgano donde está detectando la parte del placer y explorar, ¿no? Está a flor de piel, ¿sí? Está muy activo. Y en cambio, todo el neocórtex no. ¿Sí? Todo lo que es la parte nueva del cerebro, el hipotálamo, el neocórtex, esto no tanto. Entonces, no esperemos tampoco que muchas veces aquello que parece que nosotros intentamos que resuene, lo cojan enseguida, porque a lo mejor no va a pasar así. Y eso no quiere decir que no tenga efecto, que me he olvidado antes de decir, no quiere decir para nada que no esté haciendo un efecto, ¿no? Lo importante es que yo... Ay, espera, que me he puesto aquí. Sí, lo importante no es quién tiene la razón, sino cómo hemos llegado a esa interpretación, a esa conducta, ¿sí? Entonces, para eso tengo que regularme mucho ese juicio, ese sermón que va ahí queriendo tapar el juicio, pero que me sale por todos los lados, ¿sí? Entonces, ahí lo importante es entrar con una curiosidad, a ver cómo ha llegado hasta aquí, ¿no? Y solo podrá explicárnoslo si percibe ese juicio y esa curiosidad. Y entonces eso a veces es muy, muy difícil, porque nosotros estamos viendo que se está metiendo en un lío tremendo, ¿no? O que a lo mejor va a ir en espiral y que se está perdiendo, ¿no? Y nos entra mucho miedo. Entonces ahí es muy difícil conectar. Entonces, bueno, es una oportunidad inmensa para corregularse. Si no nos regulamos nosotros, ellos difícilmente se van a poder regular, o lo van a tener que hacer después. Ya habéis oído también charlas con Larisa, ¿no? Y que hemos hablado también el otro día, también hablamos bastante sobre que a veces hemos tenido que hacerlo nosotras después, ¿no? Porque igual nuestros padres no supieron hacerlo. No había tampoco, no, al menos en mi época, no había nada de estas charlas que estamos dando ahora, ¿no? De toda la información que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, es una oportunidad inmensa también en esta época para podernos regular nosotros y así intentar que algo de nuestra autorregulación pase a ellos, y así nos corregulamos y podemos hablar de otra forma, ¿no?
bueno, algo muy importante que ya lo sabemos, pero caemos ahí, yo también, que es no podemos salvar. Y cuando digo que no podemos salvar, es que no podemos ayudar a nadie que no quiera ser ayudado. ¿Vale? Entonces, pero a la vez sí podemos acompañar, sí que podemos hacerlo, pero si no está pudiendo y no quiere, por ejemplo, que es, en los evitativos es muy común y en otros no tan evitativos también, no quieren ir a terapia, pues de poco va a servir, ¿no? Entonces podemos hacer muchísimo trabajo. Yo aquí tengo muchos padres en consulta que lo primero que venían es de traerme al chico y estaban convencidos de aquello, ¿no? Pero no quería ir el chico. Mira, suerte quizás a veces que no quería ir, que yo he visto cómo se iba transformando, ¿no? Toda aquella conducta y los padres iban pudiéndose autorregular mucho más, incidiendo y poniendo conciencia a la vez de ellos, a la vez la otra persona, su hijo, su hija, o eso también ha pasado en parejas, ¿no? También he tenido parejas, ¿no? Que ha venido primero uno y luego el otro venía como a remolque y eso también ha ido pasando. Hemos ido poniendo, ha ido poniendo conciencia, han ido poniendo conciencia primero los padres y luego las madres, luego eso ha revertido también en tomar conciencia de la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo claro, ponemos las bases para después, ¿no? Que quede claro que lo que queremos es poner límite a aquello que no nos va bien, ¿no? Pero sí que hace muchas cosas bien, ¿no? Eso también en el discurso que hacemos, ¿no? Que también quede claro esto, ¿no? Porque nuestros hijos son hipersensibles, ya lo sabéis, me lo habéis contado, ¿no? Yo lo sé por experiencia también, que son muy sensibles a que tú les dices que algo no va bien y enseguida, ¿no? Se ponen en que nada va bien de lo que hacen ellos, ¿no? Y eso luego es la defensa del calamar. ¿Qué hace un calamar cuando les tocas, ¿no? Empieza a tirar tinta, ¿no? A echar tinta. Entonces no ves nada. Y es lo que pasa. A veces salen con una defensa y con una respuesta de algo que le estamos diciendo, ¿no? Y ya estamos en otro lugar. Hay una escalada allí, ¿no? Y además te lo tiran hacia ti, ¿no? Es como tú tienes la culpa de todo, ¿no? Entonces, si eres un padre o una madre que es muy sensible a lo que te pueda decir de que y tienes una autoexigencia bastante grande, entonces ya está, ya hemos entrado en su tinta. Entonces ya no podemos ver, ¿no? Entonces, saberlo también, que no es que no estén pudiendo aceptar ese límite o que no, es que han activado su defensa y ahí ya estamos en algo muy borroso. Entonces, cuando te dicen que lo ven diferente, también no eres tú que a lo mejor lo haces mal. Es que necesitan defenderse, ¿no? Y diferenciarse o entrar con curiosidad, ¿no? Perdón, y entrar con curiosidad a preguntar, ¿no? O simplemente escuchar. Y a lo mejor no es el momento ni de tan solo preguntar, ¿no? Bueno, esto es un vídeo, os lo enviaré porque no tenemos tiempo, que habla del trauma y está muy bien explicado para mí. Esto también ya me habéis visto, no entro aquí para no, ¿vale? Porque solo saber otra vez, enfocar que estamos cuando alguna cosa, nosotros o ellos, algún disparador se pone en marcha y estamos ya sintiendo mucha impotencia, mucha frustración, ellos o nosotros, entonces ya estamos en el cerebro reptiliano, intentando con la supervivencia, estamos con las defensas hiperactivas, ¿vale? Entonces ya no estamos pudiendo, los pensamientos que tenemos se tiñen de ese color, las emociones, la emoción y el pensamiento van
a la par, ¿no? Y entonces ya no estamos pudiendo pensar con claridad, no estamos bajando y serenándonos para poder entrar otro discurso, ¿no? Muchas veces veo también lo que llamo la diarrea emocional, ¿no? El desparrame emocional, ¿no? Vamos en bucle, ellos y ellas también, ¿no? Entonces aquí, para mí el bucle y la diarrea emocional no sirve para mucho, no sirve. Ellos la necesitan, ¿no? O yo también la he necesitado, ¿no? Pero veo que al final esto, si no lo paras, va que a veces vamos más en bucle, ¿no? Y no estamos ahí en nuestro propio secuestro de la amígdala, simplemente vomitando lo que estamos sintiendo. Y eso no le ayuda ni a él o a ella ni a nosotros. Bueno, las respuestas pueden ser muy variadas, ¿no? De esta reexperimentación del trauma, ¿no? Y bueno, esto ya me habéis oído muchas veces y si no también lo tenéis en las charlas que hemos dado. Bueno, y otras respuestas, atención con lo corporal, que muchas veces esto no lo tenemos en cuenta cuando no podemos ver lo que está pasando, ¿no? Y solo lo apartamos, y lo intentamos apartar y apartar, entonces sale también todo lo corporal, y es así, ¿vale? Entonces necesitamos salir de este secuestro emocional, ¿sí? Para poderlos poner los límites, necesitamos bajar la amígdala. Si el objetivo es no sentir, o sea, todo lo que hagamos para no sentir, no lo vamos a solucionar. Y mientras no contactemos con nuestras emociones, y para eso hay que ir también al cuerpo, ¿no? Difícilmente también vamos a transformar. Para esto hay muchos recursos y prácticas que hemos también hablado, en los talleres también empezamos a hacerlo un poquito, ¿no? Y hay que entrar en la propia vulnerabilidad, porque si no, es muy difícil. No podemos, a veces nos creemos que tenemos que dar un mensaje y hablar de no sé qué, ¿no? Y decirles no sé qué, y en cambio no va por ahí, porque va por estar en el tono que necesitan y que necesitamos nosotros, ¿no? Para poder luego hablar, ¿no? Pero no es tanto una respuesta concreta, ¿no? Es el tono, el punto en que podemos conectar con lo que le está pasando a él, con lo que me está pasando a mí, ¿sí? Entonces, bueno, practicar la autocompasión, ¿no? A mí me es imprescindible, al menos. Ver que estamos evitando, porque somos los reyes del mambo, evitando, nos hacemos unas trampas al solitario inmensas, ¿no? Y aceptar siempre a la persona, ¿no? Aceptar siempre la persona, lo que estamos, la persona que hay detrás, la esencia, y no tolerar conductas que le dañen a él o a ella o a nosotros, ¿no? Y bueno, cuidado también cuando utilizan nuestro miedo, ¿no? También, ¿no? Nuestro miedo a no hacerlo bien o a retraumatizar, ¿no? Bueno, pasar del estado de alarma a uno de calma, pues no es tan fácil, ¿no? Tenemos que practicarlo. Las emociones que hay son paquetes de información, ¿no? Entonces, hay que practicar ese no juicio, porque si no, no podremos ver estos paquetes de información, no lo podremos ver con claridad, ¿no? Todos tenemos muchas técnicas a las que hemos recurrido y todas seguramente son válidas si lo que queremos, o sea, muchas veces no es qué técnicas utilizamos, sino cómo las utilizamos. Si las utilizamos para poder salir
y no contactar con eso, entonces nos vuelve como un boomerang, ¿no? Y no funciona, ¿no? Bueno, el contacto con la piel es muy importante, ¿no? Y no lo digo solo de cara a nuestros hijos, sino de cara a nosotros, a las parejas, ¿no? O con amigos, con amigas, ¿no? Que nos pueden dar este soporte incondicional, ¿no? Aceptar y entrar en aquello que sentimos es importantísimo. Y para eso sirve, para mí, toda esta parte de psicoeducación, porque luego, cuando vamos a estar en secuestro emocional, ellos y nosotros, ¿no? Nos va a ser difícil y quizá el punto de decir, bueno, ahora debo estar aquí, ¿no? Quizá esto nos frene para decir, bueno, a ver cómo contesto, ¿no? O si contesto como me parece, bueno, luego retomarlo, porque a veces es así. Y también confío mucho que la vida, como decíamos también cuando la charla con Larisa, los procesos que tenemos nosotros y ellos, ¿no? Pues son los que son. Y ya, y a veces, pues eso tiene que ir así porque tenía que ir así. Y no hay más, ¿no? Necesitamos saber que estamos en un momento así para no perder la confianza, ¿no? También. Y para que el juicio pueda salir lo más posible de la ecuación y así evitar la rumiación, ¿no? Ahí es muy necesario ir al cuerpo, bajar el diafragma que se bloquea. Cuando estamos así es uno de los mecanismos que se pone en marcha. Entonces ahí estamos con una agitación que no, y eso lleva un tiempo. Hay que hacer toda una serie de ejercicios para bajarlo. Cuanto más entrenados estemos en ellos, ¿no? Más fácil nos será ir cuando tengamos un momento así. Entonces, cambia mucho, cambia muchísimo. A lo mejor en ese momento no puedes reaccionar, pero enseguida lo pillas y vuelves, ¿no? A un estado muy distinto. Y ellos lo perciben muchísimo, ¿no? Bueno, hay muchos trabajos a hacer aquí, ¿no? Del niño interior también. ¿Sí? Para mí, esto es lo que ocurre muchas veces, es la profecía autocumplida, ¿no? Tenemos un comportamiento, es igual ya me habéis oído, todos tenéis también ejemplos en casa o una actitud. Entonces, nosotros, el adulto, intenta poner límites, primero como nos lo han enseñado, porque estos patrones salen ipso facto, de una forma muy mecánica, ¿sí? Entonces, parece que no sirven, es lo que os decía antes, parece que no estabilizan los cambios que esperamos. Entonces, ¿qué pasa? Nos frustramos, entra la impotencia, nos frustramos, quiero decir, nosotros y ellos, ¿vale? Nos entra mucha frustración, nos entra mucha impotencia, mucho miedo y a veces empezamos a poner como etiquetas, ¿no? Porque ya han pasado varias cosas y es muy difícil no caer ahí, ¿no? Como además tienen una hipersensibilidad, nosotros lo que estamos sintiendo es una frustración y una impotencia de que a lo mejor no estamos haciéndolo bastante bien o que nos gustaría que pudiéramos encontrar una forma mejor de podérselo hacer entender, ¿no? Pero ellos lo que perciben es nuestra agitación, ¿no? Y entonces sienten también esta frustración, pero ellos ¿qué es lo que tienen? Su discurso es, lo que tienen es mucho miedo a decepcionar, a no llegar, ¿no? A no estar a la altura y una hipersensibilidad a que no soy suficiente. Entonces ellos lo interpretan a su manera, ¿no? Y entonces ya está hecho el cóctel, ¿no? Empezamos nosotros a veces, y la mayoría de veces ellos, en conductas a veces de riesgo o de evasión, de desconexión, ¿no? Donde se activa su sistema de defensa, ¿no?
el que sea, la evitación, la defensa del calamar, los porros, no sé, es igual, muchas cosas, ¿no? Para no contactar con eso. Ok, pero tú no lo grabas. Si lo Vale, y entonces Vale. empezamos con el bucle del adulto, ¿sí? Y entonces se activa nuestro sistema de defensa. Y ya está, y volvemos a tener el bucle otra vez. ¿Lo veis? ¿Lo veis que esto muchas veces pasa así? Bueno, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, muchas cosas, ya lo hemos dicho, ¿no? Y lo hemos ido diciendo, ¿sí? En fin, voy a desconectar y a ver si podemos hablar un poquito. Miquel, no sé si ¿Qué poner tal? el micro en marcha. Bueno, Sí. Miquel, yo a ver, quería simplemente introducir un poco lo que estamos viendo para centrar, para que partimos del mismo lugar, ¿no? ¿Qué te parece, Miquel? Que nos hemos encontrado, ¿no? Con todo esto y más. Y no sé si podrías hablarnos también de tu experiencia, ¿no? Sí. También como en la consulta. No hay problema. ¿Con qué te has encontrado con esto que estábamos hablando? ¿Qué es lo Bueno, que un tú poco en general con todo, porque el tema límites, que es una cosa que yo siempre, no sé las edades de los hijos, de las personas que están aquí, con lo cual tampoco no puedo personalizar demasiado, pero es un tema que, perdonad antes que me he tenido que levantar, pero era por un tema de timbre, y era cuando estabais hablando de que yo trabajé en atención temprana. Me introduzco un poco porque tiene que ver. Sí, Yo en atención temprana lo que me encontraba muchas veces es que como mi zona es una zona rural, no había servicios de postadopción, acabábamos atendiendo nosotros a estos niños y niñas y familias y al final, a pesar de que a lo mejor ya está bien que seamos nosotros, no éramos personas especializadas sino generalistas. En general del desarrollo, no hace falta solo de los trastornos, del desarrollo y de las relaciones familiares y de todo el tema vincular. Y ahí me di cuenta que era un tema que, por casos que me encontré desde pequeñitos, atención temprana aquí en Cataluña 0 a 6 años, era que yo tenía que empezar a entender ciertas cosas y una de ellas era que tenía que poder acompañar a las familias a poner límites de la misma manera que acompañaba a las otras que no eran adoptivas, con los condicionantes que a veces tenemos cuando nuestro pasado o nuestro inicio o nuestra vida ha tenido unas condiciones diferentes a las que pudieran parecer idílicas o habituales, o no sé cómo decirle, idílicas no, habituales. Entonces, esto es lo que me hizo transicionar a ver que luego estos niños se hacían más mayores, yo también cambié de trabajo, entonces me fui a consulta, me acababan llegando otra vez a mí, porque es un sitio pequeñito, y hasta llegar a la adolescencia. Es decir, yo he crecido con ellos, gracias a ellos y a ellas. A veces le digo a Eva que la necesito porque yo no sé si lo que a veces hipotetizo es lo que realmente siente un hijo adoptivo. Afortunadamente, la mayoría de veces no me equivoco demasiado nada te equivocas. porque a lo mejor lo estoy trabajando mucho desde las bases estas que yo he tenido siempre. La primera, una de ellas es que y he ido anotando cosas, pero saltaré y me iré de un lugar al otro. Sí, ya se trata de esto, Miquel. Que es la preocupación por el tema de límites. Que no es solo en la adolescencia, que es cuando a lo mejor se ve más enfocado, sino también en esa llegada, que es una de las cosas que yo promovía mucho en atención temprana, en que a sabiendas que el miedo de ¿y si se piensa que no le quiero? ¿Y si luego no me quiere porque le pongo límites? ¿Y si se siente solo cuando me han dicho que ahora es el mejor momento para fomentar el vínculo y acompañarle? Y ahí, con los años, porque al principio hacía lo que podía, me di cuenta que a lo mejor lo que teníamos que hacer es desmitificar el tema de que fueran niños diferentes y acompañar a las familias a normalizarse o a naturalizarse, me gusta más, a poder naturalizarse y entender que cuando nos llegaba una persona que había sido adoptada con 3 años, en ese momento
Teníamos que calibrar cómo estaba el desarrollo, de qué manera había llegado, etcétera, etcétera, cómo se vinculaba con los padres adoptivos y todo, pero luego podíamos hablar, ¿por qué no?, de desarrollo del lenguaje, de límites, de educación emocional básica, de vinculaciones, del por qué respetar ciertos tipos de reacciones y otros acompañarlos, etcétera, etcétera. Y me ayuda también en la adolescencia, porque me voy al último tema que he apuntado, porque ni todo es el trauma, ni los hijos adoptivos no lo hacen todo por el trauma. A veces también tienen su adolescencia y por eso desafían los límites, que es precisamente una de las características más propias de la adolescencia. Desafiar los límites de los padres para poder transicionar a la adultez. De ahí que en nuestras conversaciones entre Eva, Rafael Benito y yo salga este tema del es que se piensan que a los 12 ya van a estar todos así, pero es que lo piensan todos. Los acogedores, los adoptivos, los biológicos, todos. No, a los 12 no se tiene que estar ordenado. Y luego Rafa dijo, ni a los 13 ni a los 14. Es un proceso de acúmulo, de ir acumulando, que conlleva mucha frustración, que es otra cosa que yo veo mucho en la consulta. Todo este rollo principal para hacer entender que quien tenga un hijo más pequeño trabaje este tema desde el principio. Que entienda que necesitan los límites para entender que esas personas justamente no se van a ir. Esas precisamente no se van a ir. Porque son las que les están guiando en cosas como no puedes comer chocolate antes de cenar. Yo ya entiendo que te gusta mucho el chocolate, pero ahora estamos esperando a que quien sea que haga la cena nos diga que ya está listo. Solo con eso, Eva os lo ha dicho varias veces y es súper importante. Estamos poniendo bases para que luego todo lo otro vaya viniendo. Nada está exento de que pueda haber descarriles o descarrilamientos o pueda haber procesos que no vayan al mismo nivel. Esto para empezar. Miquel, y luego... Perdón, Eva. Una de las cosas que me comentaban, me he olvidado de decirlo, que cuando estábamos preparando la charla decían, pero esta charla supongo que es para chicos, para niños pequeños, ¿no? Porque nosotros ya los tenemos en unas edades. No. Y decíamos, justamente lo que estabas diciendo es porque a veces se ha hecho o no se ha hecho, según qué cosas, en una etapa, no se ha podido hacer, ¿no? Y tenemos la oportunidad ahora de poderlo reeditar. Pero claro, lo que era un berrinche a los 4, 5, 6 años, ¿no? Ahora es un berrinche hecho de otra manera, ¿no? Pero tenemos que ver que es un berrinche igualmente, ¿no? Yo, tirando todos los manuales de psicología evolutiva, porque me los he leído pero luego los he abandonado, pude ver que había etapas. O sea, los 2, 3 era una etapa, 5, 6 era otra etapa, los 10, 12 era otra etapa, luego 15... Entonces, más allá de lo que pensemos con el tema de las pataletas tienen que ser a los 2, pues a lo mejor son a los 4 y medio. Y aquí es donde os decía que me daba mucha visión el tema de haber estado en atención temprana para ver el estado evolutivo en general. No, la edad de desarrollo, no la edad cronológica que me supone tener que entrar y hacer todas las cosas así. Por eso no solo es para pequeños. Pero las bases van a ser siempre las mismas. Yo me doy cuenta que cuando asesoro, sea qué tipo de familia que sea, tiro de los mismos tips básicos de los límites se acompañan con presencia, con permanencia y con afecto. Los límites se acompañan habiendo revisado uno mismo el sistema educativo que tiene. Y si estás en pareja, que te lo pueda revisar también desde afuera y te diga, es que a la primera gritas. O siempre tienes el no, coma, en la boca. Entonces, si vamos por ahí, si encima además le aplicamos la parte más empática, más comprensiva, que es lo que yo he visto que funciona bastante mejor, que a veces tiene que haber un no. Y a veces fracasará el límite y se va a ir y va a salir y no te hará caso. Pero hay momentos en que si empatizamos, que es lo que también pienso que Eva hablaba de cuál es su necesidad, ¿por qué me está retando? ¿Me está retando porque es mala persona? Porque a lo mejor su genética No. Hay edades en las que el reto es una forma de saber si la gente permanece y se queda. En general, todo tipo de niños. Que es
en estas etapas evolutivas de cambio en que también la inteligencia aflora en otros procesos, en que el lenguaje da más, no sé, da más vueltas y lo puedes utilizar más como mecanismo de pensamiento superior, etcétera, etcétera. No hace falta tener todos los manuales de... No, hace falta vernos y verlos. Que pienso que esto también lo habéis trabajado mucho. Sí. No sé, quizás también entramos con Maxi, ¿no? Y así ¿no? Os lo presento también. Miquel, ¿qué te parece? Perfecto. Te lo presento. Maxi, lo conocí yo en un retiro de quietud, de mindfulness y autocompasión. Ya os he hablado mucho. Yo creo que es lo único. Bueno, lo hablábamos con Miquel y yo lo hablaba también con Maxi. Casi es lo único. Creo que después de todo, ¿no? Si no haces esta gimnasia emocional, me parece que esto no chuta, ¿no? Para cambiar nuestro diálogo interno y bajar nuestros secuestros. Maxi lo conocí en el retiro, como os decía, en un retiro de silencio. Y cuando ya pudimos hablar, estuvimos hablando largo y tendido también de bueno, del trabajo que él hace. Él se lleva adolescentes, ¿no? Heavies, ¿no? De estos que están a veces con trastorno de conducta y, bueno, que fuman muchísima marihuana, etcétera, se los lleva al monte, dice él, ¿no? Se los lleva de paseo, ¿no? A la montaña, ¿no? Entonces convive con ellos. Y Maxi también justamente es psicoterapeuta también, y en temas especializado en adolescencia, justamente porque él fue también un adolescente de armas tomar, ¿no? Esto también lo ha vivido pues, en propias carnes, ¿no? Y también pues tiene una manera también muy suya de poder conectar, ¿no? Maxi, yo no sé qué es todo esto que hablábamos con Miquel y que yo estaba hablando más de psicoeducación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, ¿Qué te encuentras? lo veo muy interesante, sobre todo porque justo tengo ahora, mañana salgo con un adolescente que está un poco en una situación bastante compleja, 14 años, adoptado, y bueno, entonces como que y tiene mucho tema de conducta, ¿no? Entonces pues estoy un poco pensando también, ¿no? En la aplicación práctica de mañana. Así que muchísimas gracias, bueno, por invitarme, ¿no? Y por la ponencia, porque me está encantando. Sí, yo creo que es muy importante tanto eso, ¿no? La regulación de uno mismo. Yo como no lo pienso, como cuando estoy yo trabajando con ellos, porque yo no tengo hijos, pero sí que trabajo con los hijos de bastantes personas, ¿no? Y en esa parte, ¿no? Sobre todo porque, bueno, para poner en contexto, lo que hago más que nada son trabajar con adolescentes en travesías de 4, 5, 6, 7 días, en los que, pues bueno, al final, trabajando con adolescentes, pues muchas veces a nosotros justamente eso, ¿no? Porque están probando límites o porque es un desgaste de mucho tiempo, hay que tener mucha autoconciencia, ¿no? Y de cómo me está afectando lo que están haciendo y si de verdad me está nublando a la hora de, pues, interactuar con ellos. Y cómo puedo hacer para yo autorregularme para a la hora de hablar con ellos y marcar un límite, sea no desde el ego, desde la autoridad, sino desde el bienestar, ¿no? El desarrollo o el bienestar. Entonces, yo lo diría que un beneficio del contexto en el que trabajo yo es que los límites, en cierto sentido, son pocos, porque la manera, y con una causa y efecto muy claros, ¿no? Suelen, sobre todo cuando es tema de seguridad, lo suelen ver bastante bien, ¿no? Y se puede ver bastante claro, lo he visto muchas veces, ¿no? De estar en el monte con unos cuantos adolescentes que están, pues bueno, revolteando, yendo para allá, rompiendo un palo, tal, y luego irnos a la zona urbana a esperar un autobús y ya estar intentando, pues quizás romper cosas que ya están afectando a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, lo que diría que eso, que es un beneficio de mi trabajo, quizás los límites que pongo
normalmente suelen ser muy claros y con esa causa y efecto, ¿no? Claro, porque Miquel, no sé, yo también nos encontramos en consulta, ¿no? Y tú, Maxi, también, pues muchos adolescentes que no, muy evitativos, ¿no? Y que no quieren ir a consulta, ¿no? Y los padres están desesperados porque ya estamos, estoy hablando, bueno, ya no os digo que están haciendo muchas absencias escolares, ¿no? Absentismo escolar, incluso estoy hablando de casos más graves, ¿no? O en casos todavía que no han llegado allí, pero que están con un consumo, ¿no? De María sobre todo, ¿no? De porros, que también, bueno, les están impidiendo también ver mucho lo que realmente hay, porque realmente es una habitación, ¿no? Entonces los padres, ¿no? Claro, se desesperan, como es lógico, nos desesperamos, ¿no? Intentamos encontrar una forma, ¿no? De que conecten y tal. No sé cuál es, ¿cuál ha sido tu experiencia, Miquel, en consulta, que lo hemos hablado varias veces? Que muchas veces, y lo ha dicho Maxi, hablamos desde nuestro ego y desde el como yo ya lo he pasado, yo ya sé lo que te va a venir. Entonces, este punto aleja al adolescente general de la persona que le está acompañando. Es decir, no quieren escuchar nada de lo que tú les puedas contar de tu generación, porque te dicen, porque es la tuya, esto no es igual ahora. Y además, yo he visto que a pesar de que la mayoría de veces cuando trabajamos, por ejemplo, temas de consumo de THC y todo esto, les pegamos la charla de la psicoeducación en cuanto a todo el tema del consumo, etcétera, etcétera, pero es que es lógico que no es eso lo que necesitan, porque lo que necesitan es que esa angustia que sienten, ese vacío que está aquí en medio o lo que fuera que tengan, reducirlo. Yo les entro muchas veces a pedir que entiendan que hay formas y formas de reducir esas ansiedades. Y que si siempre vamos a tomar la forma más fácil por ser la más rápida, nunca vamos a saber curar, sanar, etcétera, etcétera, ese punto que a lo mejor el coste, claro, ¿qué quiere un adolescente? Inmediatez. Entonces, nunca vamos a poder trabajar del todo, o lo tendremos que trabajar cuando seamos más grandes y veamos que la cuesta cada día está más así, o hay una pared gigante delante mío, y pensando en acompañarles. A veces poniéndoles límites desde la propia consulta de decir, venga, va, intentemos que entre semana todo esto vaya menos. Sé sincero, no me engañes a mí. Cuando las familias entran en este bucle, que es cuando a lo mejor las situaciones están más agravadas, sí que es cierto que parece que no hay consuelo, que no se puede, que no puedo hacer nada porque se va, porque da un portazo y ya está fuera. Y ahí es donde yo les pido más empatía. Es decir, Maxi también ha dicho otra cosa. A veces los límites no tienen que ser 484.000. Tienen que ser 3 anticipados, trabajados, etcétera, etcétera. Y a pesar de que se hayan podido trabajar a veces en la infancia y primera y segunda infancia, a veces la adolescencia hace sus costas que con la poda neuronal y todo, que lo revierte, que lo manda a sitios que no tendrían que estar. Entonces, es complicado. No hay una norma general, yo tengo claro que lo sabéis, pero me ha venido a la cabeza, por ejemplo, yo a lo mejor he trabajado más aspectos de autolesión o de, no tanto de consumo, es verdad, o de ciertos puntos de agresividad, y entonces tenemos que ver cuál es la necesidad otra vez de todas estas cosas. Y a través de ver de qué manera conectar. Al final, uno es el terapeuta, no está siempre allí y tiene que tirar de los terapeutas formados, que son los padres in situ, que son los que al final tienen que ir viendo. Y aquí lo del gota a gota y lo del que parece que las cosas no calan y sí calan. Porque también nos acompaña el desarrollo cerebral. Es decir, cuando a veces pensamos esta fase no se acabará nunca, esta fase no tiene fin, esta fase... Muchas veces esa fase es la primera de la primera, la 1A. Y a lo mejor hay 7, pero sí tiene su punto, porque al cabo del tiempo, y a pesar de que somos bastante apresados todos, se ven los resultados. Sí, Mucha paciencia. El concepto de paciencia es... Sí, por eso hay que hacer mucha autorregulación interna, porque si no es que eso se nos va, ¿no? Sí, y que al final también has dicho otra cosa muy interesante, que es
Yo me regulo porque regulándome estoy aquí. Si no me regulo, no estoy aquí. Si yo grito, me voy, no sé qué, porque siempre estás igual, es que estoy harta, me piro. No. Y estoy aquí porque quiero que también estés aquí. ¿Qué error yo pienso que hemos hecho a veces durante muchos años? El hecho de, Eva lo ha dicho súper bien y yo diré lo que yo creo que hacíamos mal. Eva ha dicho, ahora no es el momento, creo que ahora estamos los dos muy subidos, pienso que es una cosa que tenemos que hablar con más tranquilidad. Antes, ¿qué era? Pues ahora no hablo, pum, y me voy. ¿Qué supone esto a veces cuando uno ha tenido experiencias de abandono o tiene sentimientos de vacío en cuanto a estar con alguien o dependencias? Que se vuelve a abandonar. Y el reabandono retraumatiza y a la vez vienen todos esos fantasmas por detrás y es cuando entonces, pues claro, tengo ganas de fumarme un porro, de escaparme de casa, de beberme toda la cerveza del súper, entre otras cosas. Pues pienso que por ahí la autorregulación y el hablar del yo, también me lo había apuntado, Sí. es yo entiendo que ahora necesitas tener esta información. Pienso que desde el yo pienso, yo siento, yo entiendo, yo... Y es un poco ese juego de empatía y lógica que también Siegel, que lo he expuesto antes, habla del si yo no empatizo primero con un niño que hace una pataleta o quiere un dulce o me pide para salir más rato, diciéndole que le entiendo de su necesidad, pero que en estos momentos la pauta de casa es esta, no hay entendimiento, hay norma adulta, ego, lo que ha dicho Maxi. Yo soy el que mando, porque soy mayor que tú, porque soy tu padre, tu madre o tú quien sea, yo mando. Y esto no es a la primera. Y hay algunos que a pesar de que les digas esto, te dicen, ya empezamos con que ya me entiendes, ¿no? Sí, y pasa. Pero es que es verdad, te entiendo. Ya está. Y ahí la suma, y la suma, y la suma. Sí, y otra cosa que veo yo también es que a mí me ha costado mucho, me cuesta a veces también, todo es sabiendo. Por eso me pongo en primera persona para que veáis, o sea, estamos hiperformados como psicoterapeutas, ¿no? Y vemos esto en consulta, pero, por ejemplo, ya cuando son más mayores, ¿no? Y ya han pasado muchas historias, muchas cosas. Entonces, bueno, llega un momento, y yo a veces he tenido, no, muchas veces, he tenido personas aquí en formaciones y también en la consulta que han dicho, bueno, es que tiene que irse de casa, ¿no? Va a ser mejor que en ese momento se vaya de casa porque, os hablo ya cuando tienen, pues no sé, 20, 22, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces, bueno, Maxi me explica, luego lo cuentas, Maxi, que ahora me ha venido una cosa que me contaste tú, ¿no? Bueno, pues hay un momento que cuando te piden algo que tú ves, que ya no están en casa, ¿no? Que ya empiezas a tener esa distancia, ¿no? Que ya son mayores, ¿no? Y que tienen que empezar a autorresponsabilizarse, ¿no? Y ya nosotros soltar y empezar a cortar cordón umbilical. Y no quiere decir que no tengamos presencia y que estemos allí, ¿no? Pero llega un momento en que te están pidiendo cosas, por ejemplo, y tú no sabes si es porque te piden dinero, ¿no? No sabes si es para porros o para qué es, que han habido muchas historias que se mezclan, ¿no? Entonces, yo lo que veo que algo que es muy común es que tú te da miedo no darles dinero, por ejemplo, ¿no? Aunque te pidan 30 euros, te da miedo no darles dinero porque, por ejemplo, puedes pensar, ostras, es que igual se va a pensar que le abandono, igual ahora lo necesitas de verdad, ¿no? Pero yo le pregunto y no da información, no me contesta que, mira, lo quiero para esto, lo quiero para lo otro, ¿no? Entonces, lo que tiendo a hacer o lo que muchos padres veo que tienden a hacer es a darle la chapa que ellos dicen, ¿no? Entonces, mira, no, es que claro, pues yo haría como de terapeuta, ¿no? Terapeuta como madre, mal hecho, ¿no? Mira, te lo daría, pero es que como no sé que te lo gastas y siempre estamos igual y esto ya ha pasado antes y se volverá a reeditar y no sé qué te lo gastarás y a lo mejor tienes esta deuda o de la otra, no sé qué, ¿no? Ya estoy dándole la chapa otra vez. Entonces lo que yo llamo
dignificar, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo de autorregularnos y de no querer salvar en este sentido, ¿no? Porque si no ya estamos otra vez diciéndole lo mal que lo ha hecho, recordando las historias que han pasado, que a lo mejor tenemos razón y se está metiendo en un lío del copón, ¿no? Pero haciendo esto otra vez, lo que estamos haciendo es diciéndole, mira, es que tú estás encasillado allí, yo tengo miedo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy vomitando mi miedo o mi miedo a tener luego culpa, ¿no? Por no darle el dinero. ¿Me explico? No sé si me estoy explicando, ¿sí? Esta es una de las cosas más comunes que veo, ¿no? Tengo tanto miedo, estoy tan en la duda y en la confusión que voy a darles lo que necesitan, pero claro, como quiero sacarme la duda de encima, pues vomito todo lo que ya me sé. Y lo que hacen es, bueno, otra vez, ¿no? Ya está, ya me han colocado allí y ya de aquí no puedo salir, ¿no? Bueno, perdonad, preguntar porque veo que, yo no sé si estoy viendo el chat, es muy raro, ¿eh? Es muy raro que no hay preguntas en el chat. Siempre que no nos invadís a preguntas y yo no sé por qué. Maxi, tú dijiste que el otro día hablábamos tú y yo tomando un café, y dijiste que lo mejor que podían haber hecho tus padres era, no sé qué edad tenías, decir que tenías que marcharte de casa, ¿no? Sí, bueno, eso fue... Tenía 19 años, estaba mucho con el tema de consumo de porros toda la adolescencia y conseguía un trabajo hasta que tenía bastante dinero para estar cómodo y lo dejaba. Y luego conseguía otro trabajín y lo dejaba hasta que me dijo mi padre que tenía dos opciones, una, trabajar más y pagar alquiler en casa o que estaba ahí la puerta para pagar alquiler en algún otro lado. Y si quería estudiar, que sí me apoyaba, pero cualquier otra cosa que no. Y me fui, para mí, en mi caso, fue de lo mejor que me podía haber ocurrido, ¿no? Sobre todo más adelante hubo un momento bonito donde empecé a estudiar, bueno, pues tuve ahí un poco un proceso de cambio, empecé a estudiar y volví y aunque volví sin dinero, porque me habían robado todo el dinero en la playa de Barcelona, de hecho, en aquel entonces vivía en Barcelona, por bañarme en la playa, bueno, eso ya quizás es otra historia, pero que al volver y sentirme aceptado, pues la verdad que fue muy sanador, ¿no? Con mi familia. Y entonces yo diría que si mirara atrás, diría quizás si se hubiera hecho con un poquito más de cariño, ahí está la puerta, creo que me hubiera venido mejor, aunque a lo mejor lo que necesitaba yo es sentir esa rabia y esa frustración y ese rechazo en el momento, ¿no? Porque al final es una forma de protegernos, de decir, no soy yo, es el otro, ¿no? Porque es un poco también lo que decía Miguel, ¿no? ¿Qué pasa con los porros? Pues les ayudan, sobre todo, bueno, yo sí que trabajo bastante con el tema de consumo y tal, y sobre todo les ayudan a evadirse de la vida, ¿no? Anestesia a la vida en todo su en todo su dolor, pero también en las partes bonitas, ¿no? Que es un poco una pena. Sí. Sí, yo me acuerdo un caso que tenía también en consulta, que tuve desde los 15 hasta los 18, ¿no? Y me decía que consumía porros, ¿no? Pero bastante, como me hablaba, yo creo que con sinceridad, unos 18 porros al día, ¿eh? Y yo le decía, y bueno, pero tú ves, ¿no? Que esto, ¿en qué te ayuda, ¿no? Y me decía, es que, Eva, tengo tanta ansiedad, ¿no? Que por lo menos en ese rato, no la siento. Ya sé que luego me viene más y que me lo encuentro igualmente, pero por lo menos ese rato no lo siento, ¿no? Y eso es, bueno, estar ahí acompañándolo en esto, ¿no? Porque no, si no, no había otra forma, quizás, de momento, ¿no? Hasta que pudiéramos hacer otra conexión, ella pudiera hacer otra conexión y pudiéramos hablar o pudiéramos hacer otra cosa. Voy a preguntas y así vamos, ¿vale? Perdona, di, Maxi, di. No, simplemente un dato, que yo creo que hay también una cosa interesante, que me voy dando cuenta y más, que no es fácil, ¿eh? Sobre todo cuando está en la adolescencia y según quien le diga están ya con el no, están con la barrera puesta,
pero si tienen la oportunidad de experienciarse de otra forma, sin ese consumo, aunque sea solo un tiempo corto, ¡buah! Eso cala. Es verdad, que tú me hablabas de cómo te las habías llevado y entonces ahí podían experienciar fuera de su contexto, ¿no? Cotidiano, que podían estar distintos, sentirse distintos. Entonces ahí cogían una energía, ¿no? Que es muy bueno poderla aprovechar luego, ¿no? Para continuar haciendo... Es el poder buscar la recompensa, la dopamina en otras cosas. Exacto. Y no la espera del porro, que es lo que a veces hace este sistema de la recompensa y del buscar. Entonces, a veces va bien todas estas historias. Y quería decir otra cosa para el tema este que hablabais, el dinero, que yo lo que propongo muchas veces, y a veces es fallido, pero porque también hay otros condicionantes, que al final no podemos hablar de, que es la confianza. No entrar por ¿qué vas a hacer? Te lo vas a gastar en tal. Seguro que ya has quedado con tus amigos y iréis a buscar al pakistaní, cerveza, que no sé qué. Vale, confío en ti. Confío en ti. Si yo te doy este dinero y confío en ti, y luego también es verdad que me quiero cerciorar de cómo llegas, cómo estás, etcétera, etcétera. Evidentemente, a lo mejor a la quinta confianza que se ha perdido, allí ponemos el límite y entonces es no, te he dado estas oportunidades, pienso que lo he trabajado bien contigo. Tú me lo has permitido, pero a la vez yo también tengo que, y súper importante, protegerte, porque el límite protege. Y es un tema que no tenemos entendido en nuestra sociedad en absoluto. Porque los adultos pensamos que los límites en la carretera es una jodida. Y no lo es. Nos protegen. O por qué ahora no podemos, bueno, como mínimo aquí, no sé cómo estáis en el resto, pero aquí no podemos hacer barbacoas ahora mismo porque estamos en nivel 384.000 de riesgo de incendio. Pues ya, me jodo porque quería hacer una barbacoa, lo siento. Pues no la voy a hacer. Entonces, los límites protegen. Y a este entender de que los límites protegen se inicia desde siempre. Podéis decir, es que mi hijo llegó con 10 años. Vale, pues el desde siempre vuestro es desde los 10 años. Que costará más, que vendrá con otros hábitos, que serán otras historias, pero mantenernos ahí. El trabajo de la confianza. La gente piensa que en la evolución del ser, la confianza es una cosa que aparece un día. Uy, plum, es que no me tiene confianza. Ah, ahora sí. No. Se cultiva, se trabaja, se escucha, más que se habla, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, empiezo las preguntas, porque si no, no vamos a tener tiempo como siempre. Bueno, nos dice, una niña de 16 años necesita castigo si hace cosas mal, sin seguir los límites. Es muy difícil encontrar un castigo para adolescentes. El quitar el móvil, por ejemplo, no va a salir bien porque quitamos el único contacto social que tienen. Eso es muy común, lo que está preguntando esta persona. Sí, no. Y además, la fórmula perfecta no existe ni existirá. Yo siempre parto de este aspecto de que si hemos anticipado, negociado, la adolescencia es negociación, 16 años es adolescencia. Es pacto, es trabajarlo previamente. Y cagarla una vez, a veces hablo un poco mal, perdón, y volver a redimirse para decir, no, yo allí, porque yo tengo que estar ahí. Por eso Eva os decía, no os rindáis. Pensad que esto hay un momento en que hay como que se suaviza, más o menos. Tenemos casos graves, es evidente, lo sabemos y todo el mundo lo sabe. Vamos a las medias también. Pero mucha anticipación y pacto, no 84.000 límites. Y a mí no me gusta tanto el castigo porque es verdad que, ya no por la connotación de la palabra, sino por una consecuencia más lógica. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con el tema de las llegadas y de los tiempos, con el tema de, si yo te pido que salgas de 5 a 8 y llegas a las 9, al día siguiente no me pidas de 5 a 8, porque vas a tener de 5 a 7. Es el tiempo que tú ya has gastado. Esto, trabajado con anticipación, con tiempo, en todo, en el tiempo de la tablet, en el tiempo de las salidas en la adolescencia, en el momento de jugar o salir del parque cuando tienen 3 años. Si en eso incidimos, estamos educando en la gestión del tiempo y de la responsabilidad en sus cosas.
Llegas a tiempo, día siguiente, abertura. Que al día siguiente no quiero decir que el día siguiente la dejes salir, quiero decir el siguiente día que salga. Abertura total. Eres tú quien te gestionas. Con 16, eres tú quien te gestionas. No soy yo quien te estoy castrando. Es difícil de entender, pero si cogéis las dos ideas principales, veréis que lo podéis empezar a trabajar. Lo del móvil estoy completamente de acuerdo. A mí me han llegado a decir es que no nos entendéis, es que no sabéis que es nuestra forma de socializar. Y y a veces tendríamos que a lo mejor volver a las otras socializaciones, que a lo mejor estaban también muy bien. Pero yo pienso en la consecuencia más lógica. Problema con el móvil, tema con el móvil. Problema con la salida, tema con la salida. Problema con el, no sé, otro tema de gasto de dinero, consecuencia de dinero. Es difícil a veces, es un poco esta crianza positiva, pero se puede ir ajustando. Se puede ir ajustando. Maxi, ¿tú qué opinas? Porque aquí también me parece que esto iba para ti. ¿Te hubiera ayudado algún comportamiento, acompañamiento de tus padres en una etapa más temprana, anterior a la adolescencia, para no llegar a vivir esta situación tan extrema? Bueno, esa pregunta es difícil. Y desde Sí, luego sí, sí. nunca he hablado de esto tanto en público. Así que tengo que decir que estoy un poco... Pero bueno, yo diría que también es que ahí jugó mucho los papeles que juegan mis padres, ¿no? En el sentido de que mi padre quizás era más... y bueno, siempre estaba muy liado con el trabajo, no tenía mucho tiempo y cuando estaba era muy de mano firme y mi madre era muy de permisiva. Entonces era un poco, diría en rasgos generales, con el tema de comportamiento y de límites era un poco así el tema, ¿no? Entonces quizás un poco más de coordinación, o mejor, en ciertos sentidos. Pero a mí me promovieron el deporte, las amistades, quizás un poco más de autonomía y un poco más de eso yo diría que más límites, ¿no? Quizás más límites, porque al final yo también era bueno escaqueándome, ¿no? Y evadiendo las situaciones. También soy el mediano de 3, entonces pues ya también de por sí, ¿no? Estaba ya... Claro. Eso jugaba en mi beneficio, en lo que yo creía que era mi beneficio, que luego quizás no, ¿no? Entonces yo diría que más eso, porque yo hice deporte, pero... Y no sé, Miquel, ¿qué opinas tú de esto? En cuanto a la apreciación que le han hecho a Maxi, bueno, Sí, sí. probablemente sí que el llegar a consecuencias más altas en una edad concreta se puede prevenir haciendo vivir, sí, ya lo he dicho más o menos, haciendo vivir consecuencias más pequeñas en otro momento. Por ejemplo, yo veo que cuando he atendido a niños que es que no se quiere ir del parque, pero un momento, ¿quién manda? O sea, ¿quién dice cuándo hay que ir a la ducha? Porque yo no me ducharía nunca con 3 años, ni tampoco solo comería a la hora que me apetece, no a las 8 porque tú me lo dices. Entonces, esas vivencias de límites, no forzadas, y también leía en el chat, ni tampoco con esa fórmula de porque yo lo digo, porque aquí mando yo. No, ayudan a suavizar, a entender que en la vida hay momentos en los que tú no eres el principal protagonista, ni tampoco eres el rey del corazón, ni la princesa, ni... Sí, yo también, si lo pienso, ¿no? En clave así más personal, estaba pensando que quizás, no, tampoco lo había pensado, ¿eh? A mí me hubiera ayudado mucho que en casa hubiéramos podido, que se hubiera podido salir a la luz más vulnerabilidad. Entonces, no estar ahí teniendo que aguantar el tipo, ¿no? Sino que tanto mis padres como yo pudiéramos encontrar un lenguaje en que se pudiera conectar más con esa vulnerabilidad que había por debajo, que es lo que hablabas antes también, Miguel, ¿no? Lo que está pasando por debajo, ¿no? Y que ahí a veces, como estamos con esa diarrea emocional que hemos hablado, pues no se ve tanto. Parecemos los reyes del mambo, ¿no? Parecen los reyes del mambo, ¿no? O al revés, parece que no pasa nada, son súper evitativos y no hablan, son muy herméticos, ¿no? Pues encontrar la forma, por eso decía yo, encontrar sistemas de calma, ¿no? Y de conexión y de vinculación
que están al margen de esos momentos más convulsos, porque si no los límites es muy difícil ponerlos. Entonces, yo pienso que, por ejemplo, yo tenía una madre bastante estricta, pero que luego también se cansaba y sentía la impotencia, me imagino que yo también he sentido como madre, y ya me daba como por imposible, ¿no? Entonces, quizá me hubiera ayudado mucho no estar ahí tanto con lo que tengo que hacer o lo que sí o lo que no, no sé qué, sino encontrar momentos que a mí me era muy difícil porque no sé, porque los estás tapando, ¿no? Pero encontrar esos momentos de, bueno, que quizás si hablas más de ti, que es lo que decías también, Miquel, hablar de ti en primera persona y de tu vulnerabilidad, y en casa se habla así, ¿no? Con tu pareja, con los demás, pues igual eso también lo permite y a lo mejor no sale enseguida, pero sale más tarde, ¿no? Bueno, voy como una... Ay, perdón, que quería decir una cosa rápida mientras Sí, buscas sí, Claro, es muy importante el entender cuándo salen esa necesidad de poner límites si no los hemos anticipado, y fijaros que siempre son momentos volátiles. Y en sí, momentos volátiles las cosas no funcionan porque no tenemos tiempo, por muy elaborados que estemos y por muy buenos que seamos, sí. porque al final los acaban pidiendo. Yo tengo la teoría y la certeza, y he compartido con Eva este tema, que cuando pican con el tema de los límites y chin, 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 es porque están diciendo, ayúdame, no sé qué hacer, ayúdame, no sé qué hacer, ayúdame, no sé qué hacer, ayúdame. Y ahí muchas veces el contacto, el estoy aquí, el no me voy, el... que a veces también la respuesta es, nunca me ayudas, no sabes qué decirme, no sé qué, ti. A lo mejor es simplemente aceptar. Lo siento, pero sabes que estoy por ti, lo trabajamos, venga. Y aceptar nuestra vulnerabilidad también es otra cosa que con los pequeños lo hemos hecho mucho de, oh, el Papa es fuertote, no sé qué, sobre todo el Papa fuertote. Y con los adolescentes para no perder nuestro estatus. Y no se trata de perder el estatus, se trata de... yo siempre digo, ¿qué queréis que se lleven? ¿Una visión de broncas toda la adolescencia para que luego en la adultez, bueno, mi papá solo me metía broncas, mi mamá estaba todo el rato sermoneándome, porque es la díada bastante típica, que a veces va muy bien, porque así de esta manera tenemos también lo que se va a encontrar en la calle, pero un poco más equilibrada. Sí, sí, sí. Larisa, que estás por aquí, que también te veo. Bueno, tú también intervienes, si te parece, con todo esto, porque Larisa, como sabéis, tenéis una charla colgada, si no la habéis oído, no estabais en la otra, y no con 8 o 9, siempre me confundo, da igual. Bueno, 8 o 9 años de Brasil, Larisa. ¿Tú qué opinas de los límites? Hola, ¿me Hola, escucháis bien? Larisa. Hola. Sí, Ah, perfecto. sí, yo me he dado cuenta que, claro, en ese momento me molestaban muchísimo los límites, pero a la vez, como comentabais, es como que los buscaba para comprobar la estabilidad del vínculo que habíamos creado, para comprobar si me volverían a abandonar o no. Y después sí que sentía como que los límites me daban estructura. Había vivido en una situación de muy poca estabilidad, muchos cambios de un orfanato a otro, bueno, muchos cambios, ¿no? Era una familia que no era una familia estable, ¿no? Que me cuidaban. Entonces es como que de alguna forma ahora, ¿no? Desde la visión de la adulta me doy cuenta que los límites me protegían, me cuidaban, me daban una estructura. Era como cuando construyes una casa, ¿no? Que pones como la estructura para poder construir. Siento que eso hizo los límites en mí, ¿no? Darme como esa dirección, porque si no hay como un infinito de posibilidades que tú no sabes como niño. En cambio, mis padres no me ponían esta dirección. El único problema, y conecto mucho con lo que explicaba Eva de la regulación emocional, que a veces percibía que esos límites no eran coherentes. ¿Por qué? Porque ellos no habían hecho este trabajo, ¿no? Entonces dependía mucho de cómo estaban. Entonces, si un día me ponían X límite, el otro día otro límite, porque se sentía totalmente diferente ellos y no había esta regulación emocional. Y yo eso lo percibía, ¿no? Esa incoherencia entre lo emocional bueno, y la acción, ¿no? que expresaban. Bueno,
Muchas gracias, Larisa, como siempre. Gracias. ¿No? Un punto de experiencia propia y además muy cerquita, ¿no? Porque Larisa tiene 28. 27, sí, ahora. 7, ¿no? Entonces, bueno, quiero ceñirme a la hora porque me estaría aquí con vosotros, largo y tendido, pero no es el plan. O sea que nos dejamos cosas, bueno, más que nada veo que son comentarios, reflexiones sobre lo que estamos comentando, ¿no? Una pregunta quizás sería, ¿cómo reconduces una actitud déspota cuando, que está en catalán y voy traduciendo, cuando te hablamos, cuando te hablan mal, ¿no? Sí, cuando te hablan mal y al hermano también pequeño, ¿no? Y rebasan los límites y el momento del diálogo es muy difícil. Sí, es dificilísimo esto, dificilísimo porque estamos todos ahí, ¿no? Y si es verdad, yo también cuando estaba hablando Maxi de los límites o Miquel pensaba, sí, y muchos es verdad que se los saltan estos límites, es muy común, ¿no? Y más en estos chicos que tienen todo este pasado. Si habéis oído la charla que tuvimos con Larisa y su experiencia, y si no os la recomiendo, está en la web, ¿no? Pues realmente parecía que Larisa no atendía ninguno de estos límites que le ponían, ¿no? Se fue de casa también, como muchos los que tengo aquí en consulta, ¿no? Y se fue y rebasó todos los límites, ¿no? Bueno, ¿cómo haces? Pues intentando conectar a pesar de lo que hay, regulándote mucho, mucho tú, ¿no? Mucho tú como padre, como madre, y conectar con algo sabiendo qué es lo que vas a hacer para conectar en ese momento que la ayude en la real necesidad que tiene, ¿no? No, por ejemplo, Larisa decía, a mí no me daban dinero, pero mi padre me traía la comida, y siempre me acuerdo de esto, Larisa, porque me ha tocado a mí hacerlo como madre también. Me traía la comida, ¿no? Ahí en la tienda de campaña que se montó a los 15 años, que se fue al bosque, unos cuantos días, ¿no? Imaginaos, ¿no? Con 15 años durmiendo y comiendo en el bosque. Maxi, ahí estás, aquí con Larisa sí que os hubieras encontrado, ¿eh? Bueno, en fin. Quedan muchas cosas por contar. Yo os animo a que sigáis con nosotros, a que estéis también en el taller. Con Maxi bueno, ya os lo pasaremos a todos, tiene un programa también en agosto, creo que es en agosto, ¿no, Maxi? Sí, correcto. Vale, que os lo vamos a pasar, que se los lleva al monte, o sea que si queréis descansar un poquito, también está bien, ¿no? Está muy bien coger y llevárselos a Max, a Maxi, y descansar un poco y os venís, ponéis todos los recursos en marcha que hemos contado. Bueno, os animo a seguir practicando. Daros las gracias un montón, Miquel, Maxi, Larisa, un montón. No, a vosotros. Que todos tenemos nuestras cosas y a pesar de todo, pues estamos ahí y seguimos ahí. O sea que, bueno, y a todos es un placer. Yo aprendo de vosotros cada día más y espero que os sirva. Sé que es muy poquito, siempre me pasa eso, a mí también. Ay, que no les he dado mucho, ¿no? Eso también es mío, ¿no? Entonces, espero que haya un punto que es para eso que sirven estas charlas y que podáis venir a compartir muchas más cosas con nosotros y a trabajar estas corregulaciones, ¿no? Pasando por nosotros primero. Deciros que hay una encuesta, por favor, ya sé que es difícil, no hay forma de que nos contestéis. Os lo pido, por favor, que si podéis contestar, porque nos ayuda muchísimo a mejorar, a temas que podamos luego poder también poner. O sea que os lo agradecería muchísimo, ¿no? Y os espero en el taller el 13 y el 20, los que queráis. Y si no, la próxima charla también, que es el 27 de abril, creo que vamos a hablar de la autoexigencia, ¿eh? Este es mi tema.
en la autocrítica. Y supongo que estará también Alejandra, que es otra chica adoptada, y hablaremos de cómo, claro, estamos hablando siempre de las conductas así como más rebeldes, porque son las que enseguida nos dan más miedo, pero hablaremos del otro tipo, ¿no? De personas que se han construido como con mucho éxito, queriéndose ser las mejores, ¿no? Que fue el caso de mío, sin tener mucha conciencia de eso, y de Alejandra, ¿no? Y bueno, veo aquí también algún padre que también es adoptado, ¿no? Y me hace muy feliz verlo. No voy a decir quién, por si acaso. Un beso también para ti. Bueno, un abrazo. Nos vemos muy prontito, ¿vale? Adiós, familias. Adiós, héroes, cracks. Adeu. Adeu. Adeu, adeu. a todos.